Vamos a orar por Esteban. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, por Esteban, Señor, por la palabra que tú has depositado en él, Señor, para hacer bendición nuestra. Jesucristo amado, que tu Espíritu Santo sea a través de él para bendición de tu iglesia, Señor, y crecimiento de cada uno de nosotros. Padre, que seas tú usándolo como instrumentos tuyos, Dios mío, y que cada uno de nosotros tenga su corazón, Señor, sus oídos atentos, Dios, a lo que quieres hablarnos hoy. Bendito Señor, gracias por tu compasión y tu misericordia hacia nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. ¿Aló? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Voy a usar los de Chayanne hoy día. Me los puse en 5 minutos y ya me lesearon. Pero se escucha bien, ¿verdad? Amén. Bueno, estoy muy contento de poder estar acá con ustedes. La verdad es que siempre es un desafío poder predicar la palabra. Hay una responsabilidad enorme que se siente, se palpita, ¿no? Para los que hemos predicado. Y bueno, pero estoy contento, ¿no? Estoy feliz de poder estar con ustedes. Hoy no predicaré de Efesios, sino que vamos a entrar en modo Navidad. ¿Cuánto les gusta la Navidad? Yo sé que a no todos les gusta, ¿no? Porque hay gente que... Amén. Muy bien ahí. Sí, a los niños les encanta la Navidad. Es genial. Pero a veces pasa que no todos tienen lindos recuerdos de Navidad, ¿no? Hay personas que no me gusta la Navidad, lo he escuchado porque tengo recuerdos muy, muy malos de mi infancia, de ciertas situaciones que viví y la verdad es que no me gusta. Así que sabemos que también, y recordemos cuando estemos en la Navidad, oremos también por esas personas que están viviendo infiernos personales en plena Navidad, ¿no? Aún cuando a nosotros nos gusta todo esto. Así que acompáñeme a Mateo capítulo 1. Este tiene por título La Navidad de José. La Navidad de José. Sí. ¿Se escucha? Mateo capítulo 1. Desde el versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. No se escucha. No se escucha. Ya. Fue solo para que me sacaran la foto de Chayanne. El logo de Falabella atrás. Gracias, Dani. Bueno. Así que, ¿lo tienen? Bueno, vamos a leerlo en, como les dije, nueva... Espérenme un poco. Perdón, era NBI, Emilio. NBI, me equivoqué. Ya, ahora sí. Leemos entonces a partir del versículo 18. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo.
Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Y tiene como título La Navidad de José. Pero también tiene otro título. Le puse 2 títulos. Un poquito más abajo, sí. Obedece en secreto. Obedece en silencio. Esa es la Navidad de José. Y quiero contarle una historia. A ver, Emilio, si me puedes poner esa imagen que te había pedido. No sé cuántos conocen un cuadro muy famoso que se llama el cuadro del niño llorón o el cuadro del niño que llora. ¿Alguien lo tuvo en su casa por casualidad? Ah, no, ¿en serio? 3. La hermana Rosita también, usted también. Ahí va la historia. Bueno, se ve tierno, ¿no? No le crean. Les digo, no le crean. Bueno, y mi abuelita le llegó este cuadro hace mucho tiempo cuando ella vivía en su casa, ya no vive en su casa. El cuadro El niño que llora parece que se llama. Y el tema está en que nosotros cuando éramos chiquitos, a nosotros nos daba mucho miedo este cuadro. Porque si bien es tierno, pero en la casa de mi abuelita nosotros teníamos que pasar por una parte, por el living, inevitablemente, y el poder que tiene este cuadro es que te mira. A donde vas te mira. Entonces, claro, te sigue, ¿no? Entonces, de hecho ahora estoy sintiendo cosas, ¿no? Y ahora me pongo para acá y me sigue de nuevo con la mirada. Entonces, a nosotros con mi hermano, con Oscar, que es mayor, a mi hermano le daba mucho más miedo y eso que era el mayor. Menos mal que no está acá. Y bueno, el tema está en que estaba en pleno living este niñito. Y aparte que se decían muchas cosas de este cuadro, ¿cierto? Ustedes dan fe de eso, de que cuando el cuadro llegaba a la casa es que había una maldición, pasaban cosas, sucedían cosas y todo el cuento. Así que a nosotros nos daba miedo. Y inevitablemente teníamos que pasar por el living y con este cuadro mirándonos siempre. Entonces a nosotros nos daba miedo. Pero hubo una noche que yo estaba solo en la casa de mi abuelita. No sé por qué, mi mamá no estaba, mi papá tampoco, no estaba mi abuela, mis abuelos no estaban, no estaba mi hermano, no sé por qué estaba solo, no recuerdo bien. Sé que era temporada de Navidad, también recuerdo eso, y yo estaba jugando afuera. Yo dije, solo no voy a estar en la casita, así que voy a estar jugando con los chicos, con los niños, con mis amigos. Y la cosa es que me dieron ganas de ir al baño. Así que me aguanté lo más que pude, hermano, hasta la última, ¿no? Usted sabe de eso, ¿no? Y bueno, dije, no aguanto más, tengo que ir al baño, tengo que pasar. No tenía llave, me pasé por la ventana y pasé corriendo, pero sentí un escalofrío tremendo cuando pasé. Sentía que me perseguía el niño que llora y la verdad es que pasé corriendo. Llegué medio húmedo al baño, pero pude llegar con miedo. Era un terror, yo era muy miedoso cuando chico, la verdad. Y pude llegar al baño. A medias, pero llegué, ¿no? Así que bueno, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Muchas veces hay caminos que son inevitables, que tenemos que pasar.
que hay que pasarlo y ya, para poder llegar al lugar que tenemos que llegar. Y esta es la Navidad de José. Me gusta cómo lo relata el libro de Mateo, porque Mateo da algunos detalles que no dan otros libros con respecto a esta situación que estaba viviendo José con María. En Lucas también vamos a encontrar la Navidad del Señor, pero en Mateo pasa algo particular, ¿no? Da algunos detalles que son maravillosos, porque uno de los objetivos del Evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Es por eso que se cita tanto el Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Entonces ese es uno de los puntos importantes. Y aquí habla Mateo acerca de José. José. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si te dijera que tú y yo somos parte de algo más grande que incluso nosotros mismos? ¿Qué pasaría si yo te dijera que tu vida es parte de algo mayor que tu propia vida? Y eso es lo que estaba a punto de descubrir José. Y en el versículo 28 dice que María estaba comprometida en matrimonio con José. Eso lo dice la palabra. Y era un compromiso matrimonial previo. Había un acuerdo. Fíjense que existían los acuerdos matrimoniales previos. ¿Por qué? Porque ellos no habían ido a vivir juntos, todavía no era la noche de bodas, entonces había un acuerdo matrimonial previo. Y este acuerdo matrimonial previo consistía en una obligación legal en la época. Y incluso no podía romperse ese acuerdo prematrimonial, por decirlo así, ¿no? Lo más cercano a nuestros tiempos puede ser el noviazgo, ¿no? El noviazgo. Y este acuerdo legal no se podía romper sin un divorcio formal, inclusive, ¿no? Entonces lo que nos deja registrado Mateo es que probablemente faltaba muy poco tiempo para casarse. Entre José y María ya estaban probablemente planificando todo lo que iba a significar la noche de bodas, todo lo que venía de aquí en adelante. Ellos tenían su plan, José tenía su plan, María tenía su plan, pero el tema está en que Dios tenía otro plan. Y sabemos que los planes de Dios son mayores a los planes que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿qué pasa cuando el plan de Dios nos incomoda? ¿Qué pasa cuando el plan de Dios a nuestra vida no nos gusta? O por lo menos al principio, porque nos desafía, porque nos confronta, porque vagamos aparentemente bajo una incertidumbre que desconocemos. Y nosotros somos personas que nos gusta saber lo que viene. Nos gusta caminar sobre caminos sólidos, no sobre el marco de la incertidumbre. Entonces, aquí no lo detalla el libro de Mateo, pero ya habían tenido una conversación previa María con José. Probablemente María en algún momento se acercó a José y le dijo: Pepe, te tengo que contar algo. Pepe, ¿no? Le dicen a los José, ¿cierto? Ya, está bien. Pepe, te tengo que contar algo. Le dijo: bueno, y José, tranquilo, ¿no? Porque el que nada hace, nada teme. Y le dijo: estoy embarazada y es del Espíritu Santo. A ver cuántos se tragan esta notición, ¿eh? Hombres, ¿cuántos se tragarían esta notición, no? O sea, de partida ya es sospechosa la noticia, ¿no? Fíjense que aquí el ángel todavía no había hablado. Y José se desayunó con esta noticia. No sé cuántos de los hombres que estamos acá, nuestras parejas, nuestras esposas, nuestras novias, nos dirían esto. Nosotros no sé qué haríamos. No sé qué harías tú, Dani. Tal vez nosotros le diríamos: ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué? Dime. ¿Será el peso? ¿Será qué? Pero sin lugar a duda, debe haber sido una cuestión compleja para José. Y fíjense que la palabra va a dar un abismo, va a dar una señal
de lo que va a estar sucediendo con José. Y fíjense que el versículo 19 dice que José era un hombre justo. José era un hombre justo y no quiso denigrarla. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenía que denigrarla? Y lo que pasa es que la ley judía en Deuteronomio capítulo 22, no lo vamos a leer, en el capítulo 22, la ley mandaba a apedrear toda persona que quedaba embarazada antes del matrimonio. Eso está en Deuteronomio capítulo 22 si después lo quiere leer. Todas las personas que tenían relaciones sexuales antes del matrimonio, la norma era apedrearla. Y dice que, 1, José era justo y 2, no quiso denigrarla, es decir, la guardó en secreto. Y fíjense que la justicia de Dios es diferente a la justicia humana. Porque si José hubiera sido justo, correctamente justo, a la ley de la época, entonces lo que tenía que haber hecho José era haberla denigrado, haberla expuesto al público. Eso es lo que tenía que haber sido José. Eso era lo correcto para la época. Nadie le iba a decir, oye José, ¿qué hiciste? Te las mandaste. Probablemente algunos le dijeron, bien José, porque la ley es primero. Probablemente hasta lo hubieran felicitado, pero José era justo en la justicia de Dios. Entonces aquí nos da una señal y entendemos y nosotros sabemos que la justicia de Dios es diferente a la nuestra. Y dice que José quiso dejar todo en secreto. José quería terminar con ella, pero terminó con ella en secreto. Y no la expuso, la cubrió. Necesitamos esos José que cubran a las demás personas. Aun cuando fallan. Aun cuando fallamos. Aun cuando fallamos. Cuando nuestro hermano falla, nuestra posición es cubrirlo. Es acompañarlo. Nosotros como iglesia debemos crear espacios para que cuando las personas fracasen, tengan un lugar donde fracasar. Porque el fracaso viene. El fracaso viene. En nuestros hijos, ustedes ya se dieron cuenta, el fracaso ya viene. Nuestros hijos van a fracasar. Y nosotros no hemos considerado crear espacios para el fracaso. Entonces, esto se pone todo color de hormiga, ¿no? Pero José quiso dejarla en secreto. Fíjense que aquí denota un José valiente, un José justo, un José que amaba a la persona con la que él estaba. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaba por la mente de José en este tiempo? ¿Qué pasaba en él? ¿Cómo iba a salir el test psicológico de José en esta época? Y fíjense que el versículo 20 nos da una señal. No sé si lo puedes poner ahí, José, Emilio. Fíjense, dicen, y da una señal maravillosa, dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, estaba viviendo un rollo acá adentro en su mente. En otras versiones, mientras él pensaba lo que estaba sucediendo, mientras él reflexionaba, estaba resistiendo, tenía unas ganas de decirle algo a María, José, pero se la estaba aguantando, ¿no? Y tenía todo un conflicto interno y aquí ni siquiera es el versículo entero, pero dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, la Biblia no señala cuánto tiempo él reflexionó acerca de esto, pero probablemente pudieron haber sido tranquilamente semanas, meses, quién sabe. Y yo me imagino que hubieron muchas noches en donde José no durmió. Yo me imagino que hubieron muchas noches en velas de parte de José. Entonces yo me pregunto, a partir del versículo 20, ¿qué reflexionaba José? ¿En qué pensaba? ¿Qué pasaba por la mente de José en ese momento? ¿Con qué tuvo que luchar José para que el plan de Dios se pudiera cumplir? Y yo te pregunto, ¿con qué estás? ¿Con qué estás lidiando hoy?
¿Qué estás considerando hoy para que el plan de Dios se pueda cumplir en tu vida? Y me encanta este versículo. Lo quiero abrazar porque me siento identificado con José cuando estamos en esas noches en donde fracasamos, en esas noches en donde el pecado fue más fuerte que nosotros, en esos tiempos de debilidad, en ese tiempo en donde nosotros no podemos escapar de nuestros problemas. Tantas cosas, ¿no? Y probablemente José en algún momento yo creo que oró, porque de la palabra dice que era un hombre justo, y probablemente José le dijo al Señor: Señor, no sé si todo esto está bien. No sé si esto es parte de tu plan, Señor. María me dice que va a tener un hijo, pero yo ni siquiera le he tocado un pelo. María me dice una cosa, pero mi realidad me dice otra cosa, Señor. No sé si esto es parte de tu plan. Señor, tú sabes que yo soy carpintero y en el mundo de los carpinteros necesitamos una ruta, un plano para guiarnos por lo menos, con medidas exactas, con cuadraturas que sean exactas. En mi mundo no podemos especular, Dios, no podemos improvisar con la madera, con todo lo que tiene que ver con la madera. Necesitamos un conducto, necesitamos un protocolo que nos lleve a terminar un trabajo bien hecho, Dios. Yo no sé realmente si esto es de parte de Dios. Dios, de hecho, yo creo que, y me imagino así a José, ¿no? En muchas noches, sin dormir. Dios, yo creo que te equivocaste conmigo. Dios, yo creo que no estoy a la altura de tu plan. Yo no sé si estoy para este tipo de situaciones, Dios. Yo solo soy un carpintero. Mejor déjame en mi taller, Dios, con los ruidos del martillo, con los ruidos de los clavos, con el ruido del serrucho, que ese es mi ambiente donde yo me manejo. Dios, pero yo no quiero que me saques de mi ambiente. Yo no quiero que me saques del lugar de comodidad, Dios. A mí me encanta ir los domingos a la iglesia, Señor, levantar mis manitos y devolverme para mi casa y ya está. Ya está bien eso. Hasta ahí estoy bien, Dios, pero no me pidas algo que yo no sé si pueda soportar. Déjame el domingo así, bien, que nadie me conozca, vivir con mis infiernos personales en secreto. Y así está todo bien, Dios. Déjame vivir una Navidad tranquila, Señor. Deja comerme mi pavo, apagar las velitas y ya, y irme a acostar, abrir un par de regalos y listo, Dios. Pero yo no sé, insisto, yo no sé, Dios, si tú te equivocaste conmigo. Porque yo sé que, de partida, no sé si esto es de parte de Dios y no sé si yo estoy a la altura de las circunstancias. ¿Vieron que nos parecemos a José? ¿Vieron que nos parecemos a José? Ese versículo 20, grábeselo, porque nosotros lo hemos vivido. Ese versículo, mientras José consideraba en tomar una decisión. Y fíjense que hay decisiones en usted y en mí que van a trascender. Incluso hay decisiones en usted y en mí que te van a llevar a un avivamiento personal. Hay decisiones hoy que te pueden llevar a un avivamiento. Hay decisiones que hoy te pueden llevar a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Y no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido como José. Espero no haber sido el único. No espero ser el único. Como José. Tal vez no en las calles polvorientas de Galilea. Tal vez no cerca del mar de Galilea. Tal vez no en nada parecido a un pesebre. Pero sí en momentos que no podemos tomar el control de lo que viene. O en medio de una crisis familiar. O en medio de una crisis matrimonial. O en medio de una crisis financiera. O en medio de un periodo de soledad. O cuando la enfermedad llega sin avisar, sin aviso. La enfermedad llega y te golpea y golpea a la familia.
y te lamentas en silencio porque crees que esto es de poco espiritual y dices, esto no lo tienen que saber mis hermanos porque esto es poco espiritual. Los espirituales no nos pasan estas cosas. Tal vez José lo pensó y dice, a mí no me deberían pasar estas cosas, así que yo no se lo voy a contar a nadie. Y te lamentas y en silencio y no le cuentas a nadie, pero te lamentas, te frustras y le dices a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? ¿De verdad que va a salir algo bueno de todo esto? De verdad que no lo creo, Dios. Y yo no sé si usted en algún momento le ha reclamado al Señor. Y probablemente parece poco espiritual reclamarle a Dios, pero ¿saben qué? A mí me gusta. Debo decirle que a mí me gustan esas personas que incluso le reclaman al Señor. Y unos pueden decir, bueno, qué patudo, ¿no? Pero por lo menos que cuando tú le reclamas a Dios es porque tú te estás tomando tu relación personal con Dios en serio. En serio. Si le estás reclamando al Señor es porque esta relación va en serio. Señor, yo te reclamo esto, yo no sé por qué estoy viviendo esto. Señor, yo quiero una Navidad tranquilito. Pero estoy viviendo esta situación. Y yo te pregunto, Dios, ¿por qué? Necesito saberlo, Dios, ¿por qué? ¿De verdad que saldrá algo bueno de todo esto? Entonces aquí hay algo muy particular, hermano. ¿Cuántos de nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿Cuántos le hemos entregado nuestra vida al Señor? Y fíjense que pareciera que nosotros no entendemos la magnitud de lo que eso significa. Entregarle nuestra vida al Señor. Porque nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor, también le estamos diciendo a Dios, para el que no lo sabe, le estamos diciendo, Señor, tú eres el dueño de mi futuro, de mis planes, de mis proyectos que vienen de aquí, desde que te entregué mi vida en adelante. Señor, ya no son mis planes, sino que son tus planes. Entonces, le entregamos nuestra vida a Dios, pero cuestionamos el método de Dios. Y ahí nos encontramos en una enorme contradicción en nuestras vidas. Le entregamos nuestra vida a Dios, pero cuestionamos el método. Le decimos, Señor, heme aquí. Señor, te entrego mi corazón. Pero después le decimos, Señor, como José, ¿no? Y le decimos, Señor, ¿pero qué pasa? Se me descuadró la maqueta. El plano que tenía de este mueble no está saliendo como yo quería. Entonces, cuando le entregamos la vida al Señor, tú tienes que aceptar los planes de Dios. Tú tienes que aceptar los proyectos. ¿Sabes por qué? Porque aquí la cuestión se pone engorrosa. Porque o si no, la confesión que le hicimos a Dios es solamente de la boca para afuera. Es solamente le decimos para que nos salvemos, ¿no? Porque mi vida está pasada a azufre y si no le entrego, no le confieso al Señor como no le confieso a Dios, no lo confieso como Señor y Salvador, entonces capaz que me vaya al infierno y lo hice para salvarme. Pero se nos olvida todo este plan maravilloso que Dios tiene con nosotros y que muchas veces el Señor no detalla el final de la historia. Entonces yo creo que esta noche José se acostó muy tarde. Se acostó muy tarde, pero hasta que al final dice que concilió el sueño. ¿Por qué? Porque dice que más adelante, en los versículos que vienen, que dice que José soñó. Va a soñar. Entonces probablemente le costó conciliar el sueño, pero se durmió. ¿Y qué dice la palabra? Se le apareció el ángel. Y esto aquí es maravilloso. Fíjense estos detalles de la Navidad que son riquezas para nuestras vidas. Y le dice, lo primero que le dice el ángel es, José, hijo de David. No sé si pueden ponerlo. Creo que es versículo 21. José, hijo de David. José, hijo de David. ¿Por qué le dijo José, hijo de David? ¿Por qué no le dijo Pepe? ¿Por qué no le dijo José el carpintero? ¿Por qué no le dijo simplemente José? Ahí está, José, hijo de David. ¿Sabe lo que estaba haciendo el ángel? Le estaba recordando a José quién era. Le estaba recordando a José quién era. ¿Saben por qué? Y aquí hay algo maravilloso en esto, ¿no? Porque la promesa envuelta en pañales
iban a ser de la descendencia de David. ¿Sabes lo que le estaba diciendo el ángel a José? José, tú eres parte del plan de la promesa que yo voy a traer a la humanidad. ¡Qué maravilloso! No es simplemente José, hijo de David. José, eres parte del plan de Dios. Y quiero decirte algo, iglesia. Dios hoy viene a recordarte quién eres. Dios viene a recordarte que primero eres hijo, eres hija y eres amado. Eres amada. Eres parte del plan de Dios para el siglo XXI. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Eres parte del plan de Dios. No es una linda frase, iglesia. No es una linda frase. Es una realidad. Si tú estás vivo, si Dios hoy te ha dado vida, quiero decirte que Dios te recuerda que eres parte del plan de Dios para el siglo XXI. Eres parte del plan de Dios para la iglesia Lomas de Macul. Eres parte del plan de Dios en donde Dios te ha puesto en tu trabajo, en tu familia, aunque pareciera que no pasa nada en este momento, pero eres parte del plan de Dios. Entonces, así como el ángel le recordó a José quién era, Dios nos recuerda hoy quiénes somos. José, hijo de David, le recordó quién era. Vino a recordarle quién era en medio de situación. José, no eres cualquier José. Sí, yo sé que eres el José el carpintero, lo sé. Y dentro de la escala de la carpintería en el siglo I, probablemente la carpintería estaba allá abajo. Ahí al lado de los pescadores, ninguna reputación social, nada se podía esperar de un carpintero, pero viene el ángel y le dice: José, hijo de David, yo no sé cuántos logros y cuántos fracasos tuviste en tu vida. Tal vez tú dices: mira, Esteban, está bien, pero yo tuve más fracasos en mi vida que éxitos, que batallas ganadas. Pero Dios te recuerda: eres hija, eres amada, eres hijo y eres amado. Y eres parte del plan de Dios. Entonces no fue cualquier frase. Le estaba diciendo que era parte del linaje de David. Y de parte del linaje de David era donde iba a nacer la promesa que iba a salvar al mundo. Ya José con esa y ella quedó anonadado, ¿no? Y después le dice algo maravilloso. Le dice: no temas. Probablemente la otra semana también van a predicar de la Navidad, no lo sé. Pero el mensaje que más se repite en la Navidad es: no temas. Es el mensaje que más se repite. Entonces nosotros cantamos Noche de Paz y Noche de Amor. Y yo te creo que es Noche de Amor, pero Noche de Paz no sé si tanto. Pero lo que nos está diciendo la Navidad del Señor es que en medio de tus tormentas, en medio de tus infiernos personales, Dios va a traer paz. Pero cree. Y le dice: no temas, porque ha concebido el Espíritu Santo. Porque ha concebido el Espíritu Santo. José, yo te estoy usando para un plan mayor. José, en todo esto que tú no ves a Dios, porque realmente hay situaciones en donde nosotros no vemos a Dios, el Espíritu Santo está concibiendo. Cuando Dios es el que concibe tu plan, cuando Dios es el que concibe tu proyecto, cuando Dios es el que concibe las situaciones, cuando Dios es el que concibe la realidad que tú estás viviendo, por muy pésima que sea, entonces todo estará bien, iglesia. Todo estará bien. Si el Espíritu Santo está concebiendo, está abriendo posibilidades que tú tal vez no quieres, pero el Espíritu Santo nos dice: está todo bien. Está todo bien, iglesia. Está todo bien. Si el Espíritu Santo está concibiendo tu realidad, entonces está todo bien. Solo nos pide el Señor que obedezcas. Solo te está pidiendo el Señor que obedezcas en silencio, así como lo hizo José. Te está pidiendo el Señor en este tiempo que sigas obedeciendo aún las circunstancias. Permanece fiel.
Obedece en secreto. No permitas que tu confusión altere tu obediencia. No permitas que tu miedo altere tu obediencia. No permitas que la incertidumbre altere tu obediencia. No permitas que tu realidad, por muy difícil que sea, altere tu obediencia. Sigue haciendo lo que sabes hacer. Sigue haciendo lo que sabes hacer. Alguien tiene que escuchar esto. Sigue haciéndolo. Sigue haciendo lo que sabes hacer. Sigue haciendo lo que Dios te dijo que hiciera. No pares. Sigue haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Aunque no veas resultados inmediatos, sigue estando donde Dios dijo que estuvieses. Asegúrate, sí, de que sea el Señor. Trata de asegurarte. Porque aunque no se note ahora, Dios ordenará las piezas de tu vida. En algún momento Dios va a ordenar las piezas de tu vida. Créelo, créelo. Si el Señor está, créelo. Dios, y que sea nuestra oración, ¿no? Dios, sé que tú vas a ordenar las piezas de mi vida. Si tú estás concibiendo, tú vas a ordenar las piezas de mi vida. No entiendo nada, Señor. Me cuesta entender la realidad que estoy viviendo. Señor, pero te creo. Creo, Señor, y obedezco en silencio, Señor. Aunque sé que tengo que pasar por el cuadro del niño que llora. No quiero pasar por ese cuadro, Dios, pero Dios mío, voy a pasar en el nombre de Jesús. Yo no sé si me pueden acompañar los músicos. Ya estoy terminando. Es importante que permanezcas. Es importante que permanezcas aún en los momentos difíciles. Sí, porque no nos podemos llevar todos los créditos del fracaso, de tu fracaso. Yo sé que hay que dar cara y hay que hacerse responsable, pero muchas cosas de nuestra realidad no necesariamente son decisiones nuestras. Entonces no te lleves todos los créditos del fracaso, porque si te llevas todos los créditos del fracaso, también te vas a llevar todos los créditos de la gloria. Y cuando Dios te exalte, y cuando Dios te use, y cuando Dios te bendiga, si tú no te tomaste todos los créditos del fracaso, tampoco te llevarás todos los créditos de la gloria, porque la gloria es para Dios, no es nuestra. José tenía un plan, María tenía un plan, pero Dios tenía un plan mayor. Yo no sé si usted lo puede decir. Dios, yo tengo un plan, pero tú tienes un plan mayor para mi vida. Señor, yo tengo un plan, un proyecto que no está mala, porque tenemos que ser personas que visualizan, que se proyectan, que sueñan, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a de que si Dios nos quiere cambiar el plan, nosotros le vamos a decir, Señor, obedezco en silencio a Dios, aunque me cueste un mundo, papá, aunque pareciera que no es el mejor camino. Señor, si te pudiera aconsejar, si me permites una palabra, Dios, y yo creo que te estás equivocando, pero créele al Señor, obedece en silencio, sigue haciendo lo que amas hacer, sigue haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Yo no sé cuántos José hay acá. Yo no sé cuántos José. Si hay algún José acá, me gustaría orar por él, por ella. Así que, ¿cantemos? Así que si quieren pasar, quieren orar, quieren que oremos por ustedes, pueden pasar mientras cantamos al Señor.